a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Y de eso nos viene a hablar el doctor Luis Richard Sonenses. Él es médico cirujano y profesor de cirugía en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Él nos va a hablar del trauma pélvico, un poco más que huesos rotos. Con ustedes, el doctor Luis Richard. Muy agradecido de nuevo estar aquí en este segundo año consecutivo. Pues bien, hoy me toca hablar de un tema muy interesante que hemos denominado trauma pélvico, un poco más allá de huesos rotos. Primero que todo, tengo que decirles que no soy un prehospitalario de formación, ¿sí? La formación de un cirujano general y luego con una especialidad de cirugía de trauma y urgencia, pues claro que involucra mucho esa parte prehospitalaria. Y tuve la fortuna de poder aprender de forma asistencial con el escenario prehospitalario directamente y luego con el escenario docente que aún mantengo. Pero sí, esa parte prehospitalaria, por supuesto, esa labor tan abnegada que tienen ustedes, no formo una parte activa en la parte asistencial. Es importante eso recalcarlo. Vamos hoy a hablar de un tema interesantísimo que es el tema denominado trauma pélvico y le pusimos un apellido a esa conferencia que es un poco más allá de huesos rotos. Y yo creo que hay que ir borrando eso de un poco más que huesos rotos. ¿Por qué? Porque si hay una palabra que encaja en el trauma pélvico es multisistémico. Es decir, cuando yo tengo una persona con trauma pélvico, no puedo pensar yo solamente en los huesos de la pelvis. Tengo que pensar en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en el vaso, en los pulmones, en el cerebro, en cualquier cantidad de regiones u órganos que puedan estar comprometidas en un trauma que involucre una alta energía. Entonces, pues la pelvis es esta, todo el mundo la conoce. Voy a llegar a complicarla un poquito más, ¿verdad? Y le voy a agregar arterias. Entonces, aquí esta gran cantidad de ramas arteriales que incluyen a la pelvis, se le suman las venas, muchísimas más complicadas. Y empezamos nosotros entonces a entender que la pelvis se torna un poco distinta. Entonces, pensemos que la gran cantidad de arterias y venas que se encuentran en la pelvis pueden complicar a un paciente con una fractura pélvica. Y ahora bien, esas arterias y venas están ahí por alguna razón. Claro, por supuesto que sí, para darle vida a órganos intraperitoneales, a órganos extraperitoneales, a órganos retroperitoneales, incluso las partes blandas, piel, fascia, músculo, todos esos van a depender de esas arterias y esas venas. Y todos esos se pueden complicar cuando tenemos un trauma pélvico. Algunos datos estadísticos de importancia, de valor que tenemos que fijar. Punto número 1, constituye el 10% de las fracturas que llegan a una unidad de trauma, es decir, no es un número despreciable. Hígado y vaso son los órganos que se encuentran mayormente lesionados por orden de frecuencia, seguido de riñón, hablando de órganos extrapélvicos, o sea, intraabdominales. Por otra parte, las lesiones urogenitales representan más del 40%, obviamente por la continuidad que se encuentra con la pelvis, con respecto a las lesiones asociadas. Si tuviéramos que definir trauma pélvico, yo lo pondría con estas palabras. Mecanismos de alta energía que con frecuencia se asocian a lesiones adicionales y a pacientes que van a necesitar grandes cantidades de transfusiones y, por supuesto, una rehabilitación prolongada. Resalto entonces alta energía, lesiones adicionales y transfusiones y rehabilitación. Problema muy complicado para un cirujano. Esquematizando y dividiendo cuáles son las fases de atención, los tiempos de atención tan vitales en un paciente con trauma, podemos empezar por esa labor tan impresionante que hace el personal prehospitalario en esa atención temprana, en el lugar del incidente, en el momento de la extricación y, por supuesto, durante el traslado que se lleva el paciente al hospital. Luego de eso, quizás nos toca un poquito más a nosotros en el hospital, esa atención inicial, ese ABC que hacemos del manejo inicial del trauma de todo paciente y luego esa atención definitiva en el quirófano y en la UCI. Pues nos vamos a pasear en estos tres escenarios para saber cuáles son los puntos clave que tenemos que conocer sobre un traumatismo pélvico.
Antes de seguir con esta conferencia, siempre pregunto, cuando doy una charla, ¿dónde sangra un paciente con trauma? Pero aquí le puse un apellido, por supuesto, en base pues, al tema que estamos discutiendo hoy. ¿Dónde sangra un paciente con trauma de pelvis? Pues bien, ¿no? En la pelvis, pero obviamente ¿hacia dónde se va esa sangre? Entendiendo que se va al espacio retroperitoneal. Y eso tiene una gran limitante, un gran problema para el cirujano de urgencia, y es que la extensión del examen físico, es decir, el FAS, el ultrasonido que hacemos en la urgencia, es limitante porque ese ultrasonido no alcanza a ver el espacio retroperitoneal, no alcanza a ver esa sangre que está depositada en esos músculos. Entonces ya tenemos un asterisco, tenemos ahí pues un eslabón que nos hace tropezar a los cirujanos para el diagnóstico de sangre en la cavidad pélvica. Y luego de eso podemos nosotros mencionar algo que jamás, pues por supuesto va a perder valor, que es el examen físico. Es imperativo, es muy importante que hagamos un adecuado examen físico. Y aquí vamos a empezar nosotros a dar algunos puntos claves del examen físico. Solo de ver, sin tocar. ¿Qué vamos a buscar? Pues equimosis, la presencia de hematomas, la presencia de deformidad en una pierna u otra nos debe hacer pensar en una lesión pélvica, como vemos en ese paciente que está ahí, que tiene una gran equimosis, aparte tiene un hematoma escrotal y un hematoma peniano, pues ¿en qué vamos a pensar nosotros? En traumatismo pélvico. Yendo un poquito más allá, solo de ver sin tocar, yendo hacia los miembros, acortamiento o rotación externa de uno de los miembros también nos tiene que hacer pensar en trauma pélvico. Incluso la presencia de palidez, frialdad. Me ubico yo, puede ser una lesión vascular, sí, pero también puede ser una lesión pélvica. Entonces son cosas muy sencillas, muy básicas, pues sin ni siquiera ponerle un dedo al paciente, que nos deben hacer pensar en trauma pélvico. Quizás un poquito más gráfico, metiendo un poco más de examen físico, el examen físico vaginal en las mujeres y el examen físico del pene en los hombres es primordial. La presencia de sangre en esos órganos genitales es un alto signo sugestivo de que hay una lesión pélvica. Entonces, son cosas muy sencillas y son cosas muy obvias que nos tienen que hacer pensar en trauma pélvico. Y ahora bien, pues este enemigo no se gana tan fácil porque todo ha parecido muy sencillo. Muchas de las veces esas lesiones pueden estar ocultas y tiene que ese cirujano ir buscando, levantando ese escroto. Pudimos ver nosotros que había una disrupción del mismo que llegaba a la pelvis en el contexto de una fractura pélvica. Pues ya vimos, nos toca examinar, y esta maniobra que pues tiene muchísimos nombres, yo la conozco como maniobra de movilización externa e interna, maniobra libro abierto, libro cerrado, ponga el nombre que usted quiera. ¿Se puede realizar o no se puede realizar? Pues bien, sí, es un complemento del examen físico. Lo importante de esta maniobra es que se debe realizar una sola vez por la persona que tenga mayor experiencia y solo si es necesario. Es decir, si yo tengo a un paciente con una evidente fractura de pelvis, acortamiento del miembro, rotación externa, equimosis perineal, no hace falta hacer esta maniobra de movilización, porque obviamente si yo movilizo la pelvis, y no es sentarse sobre el paciente, si yo movilizo la pelvis hacia afuera y hacia adentro, pues la estoy moviendo, como dice la maniobra. Entonces, esto va a generar en el paciente dolor y probablemente algo de sangrado. Sin embargo, si se necesita para el diagnóstico, pues hay que hacerlo. Pasando al siguiente punto del diagnóstico, tenemos que hablar de la radiología. Y bien, esto es tomado de un libro denominado Manejo Integral del Politraumatizado, del cual tengo la fortuna de ser coautor. Y fíjense bien cómo se puede resumir de una forma muy sencilla una radiografía si tiene presencia o no de fractura, entendiendo que se dibuja dentro de la pelvis una hormiga, entendiendo que la cabeza de la hormiga pintada en rojo es el anillo pélvico. Las antenas de la hormiga en amarillo son las articulaciones sacroiliacas, articulación muy peligrosa porque tiene presencia o el paso de grandes vasos arteriales y venosos que producen gran sangrado. Y el cuello de la hormiga pintado en azul es el cuello, ¿verdad? Y ese cuello también puede haberse alterado. Entonces ahí está la comparación anatómica y radiológica de lo que nosotros debemos buscar. Eso es una pelvis normal. Hagamos el ejercicio. Entonces veamos esta pelvis y ubiquemos a la cabeza de hormiga. Vamos a ver. ¿Cómo veo yo la cabeza? Pues una cabeza que no está simétrica. ¿Cómo veo yo el cuello? Abierto. Entonces veo una desalineada la circunferencia pélvica, abierto el cuello y probablemente la sacroiliaca del lado derecho está abierta. Entonces, ¿qué me dio esto?
pues la cabeza de hormiga. Para los no radiólogos, como los cirujanos, que tenemos que ver muchísimas imágenes, tenemos que buscar la manera de hacerlo práctico. Y esta es una de las mejores maneras de hacer la práctica, la cabeza de hormiga. ¿Algún artículo interesante? Pues bien, ahorita vamos a hablar del siguiente paso del diagnóstico, que es la tomografía, porque seguido o probablemente si tenemos un tomógrafo evitaremos o omitiremos a la radiografía de pelvis, y esto puede pasar. Y es un artículo que encontré interesante, a pesar de que es un reporte de un caso de una persona con una fractura pélvica, con un binder pélvico, ya vamos a hablar bastante de lo que es eso, que tuvo una tomografía normal, a pesar de tener una fractura pélvica. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Pues bien, eso puede ser un falso negativo. Todos los estudios pueden fallar, por supuesto que sí. Sin embargo, que quede claro, la regla de oro en el trauma pélvico es la tomografía computarizada con contraste, porque es la que nos permite ver sangre en la cavidad retroperitoneal, y es la que nos permite ver si hay fuga de contraste en alguna arteria específica para luego darle un tratamiento adecuado específico a ese vaso. Es algo un poco más avanzado. Desarrollando este caso, que es interesante, es un paciente pues joven, 23 años de edad, que se le colocó un binder pélvico en el manejo inicial, se lleva a tomografía y la tomografía resulta normal. Clínicamente, con fractura de pelvis, con una tomografía normal. La tomografía fue realizada con el binder pélvico. Cuando se retira el binder pélvico y se repite el estudio imagenológico, vean qué sorpresa. Si dibujo la cabeza de hormiga sobre esa imagen que está ahí a la derecha, pues hay una disrupción de la sacroiliaca con una sínfisis del pubis abierta. Pero, ¿de qué va esto? O sea, ¿cuál es la importancia de un reporte de un caso? Yo lo analizo de una manera siguiente. Yo no lo analizo de la manera de que, pues, del binder pélvico, que es muy efectivo, lo vamos a hablar más adelante, redujo, pues, a la totalidad la fractura de pelvis. Yo lo analizo desde el caso de que el examen físico tiene una validez impresionante. Por supuesto que el cinturón pélvico es fabuloso, pero el examen físico es primordial. ¿Por qué se repitió el estudio? Porque había sospecha clínica de que había una fractura de pelvis. Entonces, que quede claro, el examen físico es fundamental. Parte del examen físico también es el tacto rectal, por supuesto que sí, y por la continuidad que tiene la pelvis con el recto, tenemos que hacer tacto rectal. Y aquí, pues, había un mito que se tenía antes en los pacientes con trauma, que es un dedo y un tubo para cada orificio, y eso hoy en día se ha acabado. Ya tratamos de ser un poquito más conservadores y, pues, no para todo el mundo es el tacto rectal y no para todo el mundo es una sonda nasogástrica y una sonda de Foley. Sin embargo, el tacto rectal sigue siendo valioso y sigue siendo parte del examen físico. Y tiene una figura doble, pues es como villano y además es héroe. ¿Por qué? Si yo tengo a una persona con una lesión rectal, por ejemplo, por una fractura pélvica, y yo hago un tacto rectal, pues si tiene una lesión rectal va a salir positivo. Eso tiene una sensibilidad muy alta. Sin embargo, yo pudiera tener un paciente con una lesión rectal y hago un tacto y pudiera tener la lesión y el tacto sale negativo. Entonces, bueno y malo, pues tenga criterio para hacerlo, pero no suplante o no base su diagnóstico, mejor dicho, en un tacto rectal para descartar una lesión, por ejemplo, rectal en un paciente con trauma de pelvis. Hablemos del binder. Entonces, la banda pélvica o cincha pélvica, como la quieran llamar. ¿Cuál es el objetivo del binder pélvico? Pues la estabilización ósea. Y con esa estabilización ósea, como todo principio de fractura, detiene la hemorragia y da analgesia. Son dos cosas fundamentales. ¿Y cuál es su principio? Pues simplemente cerrar esa pelvis como lo estamos viendo ahí. Esa pelvis se cierra momentáneamente cuando colocamos la cincha adecuadamente en el nivel adecuado y hace que el sangrado se reduzca y hace que el dolor mejore. Entonces, a nivel prehospitalario es completamente útil porque no solamente me ayuda a que el paciente se choque menos, sino que llega mejor al hospital y el traslado va a ser más adecuado. Esa pelvis va a estar más estable en un traslado que probablemente se vaya a mover por cualquier causa. Pues dispositivos, tenemos dispositivos comunes o que pudieran ser improvisados o dispositivos comerciales. Los dispositivos comunes improvisados pueden ser las sábanas clínicas con los que cualquier cirujano ha dormido en la emergencia, y pinzas hemostáticas con los que se puede pinzar, o también yo prefiero hacerlo con un nudo, también es factible. Sin embargo, el nudo hay que estar entrenado para como que no tironear y lesionar un poquito más la pelvis.
De dispositivos comerciales, puse 3 ejemplos, hay muchos más. El Teapot, el Pelvic Binder y el SumSling son 3 de ellos, uno de los más usados, y todos son dispositivos fabulosos que son altamente probados y se han comprobado pues, que cierran la pelvis y mantienen una estabilidad ósea adecuada. Pues tengo la sábana. ¿De qué manera lo hago? Ahí está, un paciente con trauma de pelvis, pues perfectamente consciente. Mi residente tiene de un lado al paciente y yo voy del otro lado, ¿verdad? Fueron unos 25 kilos atrás ese video, pero no importa, siempre es bueno recordar el pasado. Tomo yo la sábana de un lado, mi residente toma la sábana del otro. Fíjense que puse no una, sino 2 sábanas. ¿Y por qué 2 sábanas? Porque la primera es la protección. La sábana molesta. Él se la va a querer quitar, así esté consciente. Entonces pongo la primera y protejo la piel. Y pongo la segunda para anudar. El enfermero va a incurrir en un error, ya les voy a decir cuál es, el que está ahí en la unidad de trauma, pero bueno, los errores también se aprenden. Hay que tratar de no cometerlos, pero también se aprenden. Y a la cuenta de 3, con una coordinación importante, 1, 2 y 3, cierro la pelvis. Ese residente mío medía como 2,10 metros, tenía más fuerza que yo, obviamente, y yo entonces traté en ese momento de que no me tironeara, ¿verdad? Tenía que hacer una coordinación. Hay que tratar de no presionar la sínfisis del pubis, porque puede ser dolorosa, sino que simplemente sostener el nudo con una mano para que el nudo no se corra. Y así, de sencillo, en 1 minuto se hace un binder pélvico. ¿Cuál es el complemento? El complemento es el vendaje tipo sirena, donde se unen los pies del paciente, porque acuérdense que clínicamente hablamos de que había rotación externa. Entonces, ¿cómo puedo yo, en un paciente complicado, porque es un paciente obeso, pues hacerle un vendaje suave, muy sencillo, a nivel de los pies, vendaje tipo sirena, para que se mantenga la estabilidad de los mismos? ¿Se han probado estos dispositivos? Pues los han probado, por supuesto que sí. Inicialmente, como todos los artículos americanos, estos artículos se han probado en simuladores. Pues no es lo mismo, por supuesto que sí, pero es lo ideal. Y esa prueba en simuladores ha demostrado la eficacia que tienen estos a nivel de la presión que ejercen en la pelvis. Le voy a confesar que gracias a uno de mis estudiantes que habla alemán, pude yo entender un poco este artículo. Y demuestra muchísimas cosas interesantes, muchos detalles del binder pélvico que debemos de conocer. El punto número 1 es su localización. La localización es vital. Si colocamos el binder pélvico a un tiempo adecuado, pero con una localización no adecuada, pues no estamos haciendo nada. Más bien estamos haciendo daño. Y el otro punto importantísimo, vital, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo la coloco. ¿Y ahora cuánto tiempo más la puedo retirar? ¿Cuánto es seguro dejar un binder pélvico mientras el ortopedista o en el traslado? Pues hasta 24 horas, no más de 24 horas se debe dejar un binder pélvico. Entonces, vean qué interesante esto. Entendiendo que este artículo va a demostrar que esta colocación del binder pélvico es común, y uno de los mayores errores que tienen los pacientes es la mala colocación. 39% de los pacientes tuvo una posición inadecuada de colocación. Este fue un artículo suizo donde analizaron 77 pacientes y se dieron cuenta de que 39% de los pacientes tenían una posición inadecuada. Entonces, ¿cuál es el secreto? Como decir, ¿cuál es la fórmula de la milanesa? Pues bien, el punto de referencia es este. ¿Dónde la voy a colocar? A nivel de los trocánteres. Y puedo darme un margen de 5 centímetros por arriba o 5 centímetros por debajo. No pasarme de allí. A nivel del trocánter sería lo ideal. Pero puedo darme un margen un poquito, 5 centímetros por arriba o 5 centímetros por debajo. Si la coloco muy arriba, pues me estoy yendo hacia el abdomen y no voy a hacer absolutamente nada. Y si la coloco muy abajo, pues simplemente lo que estoy haciendo es unir las piernas. Esta diapositiva es muy importante porque es la clave a omitir, a borrar ese 79% que hablamos de errores en el artículo anterior. Pues lesiones pélvicas en pediatría, pues ocurren. Sí, por supuesto que sí. Los niños, por sus características epidemiológicas, sufren muchísimo trauma. No es mi especialidad, pero por supuesto que el cirujano de urgencia tiene que estar involucrado con todo niño que llegue politraumatizado a un hospital. Y bien, es raro. No es tan común el trauma pélvico en los niños. Importante saber que la mortalidad en los niños en comparación con el adulto es distinta en muchas series de casos porque se asocia más a lesiones asociadas, no tanto a sangrado pélvico, sino a lesiones asociadas, motoras, contusiones pulmonares, trauma craneoencefálico, distinto al adulto que se muere más por hemorragia exsanguinante.
El tratamiento, pues, es básicamente lo mismo. El binder pélvico viene en distintos tamaños, incluso la sábana, por ejemplo, se puede adaptar perfectamente a una pelvis de niños. El tipo de repente no se adapta a los niños, pero sí es importante que cerrar la pelvis es el mismo principio. Lo voy a complicar un poquito más y voy a hablar del trauma en el embarazo. ¿La embarazada puede tener trauma pélvico? Pues por supuesto que sí. Sin embargo, también es algo extremadamente raro. Todos los artículos son artículos de case report, son artículos de revisiones de casos, no hay artículos de series grandes. Entonces, raro, menos del 1%. El ABC inicial es el ABC inicial que le damos a todo paciente politraumatizado, con los bemoles de una paciente embarazada, que es hipervolémica y todos los cambios fisiológicos que entendemos del embarazo. Siempre es importante entender que la prioridad es la madre. Fíjate bien esa tomografía con una fractura pélvica, el bebé con una cincha pélvica, con un binder pélvico. Entonces, sí, trauma de pelvis con embarazo, puede ser un embarazo viable, pues en el manejo inicial, binder pélvico, luego se decide la conducta. Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones asociadas? Vamos a mencionar algunas. Hematoma retroperitoneal, vean qué interesante. ¿Cómo luce cuando uno le abre el abdomen a un paciente un hematoma retroperitoneal? Pues como se ve ahí, justo en la fotografía. Uno ve un gran monstruo rojo ahí que se encuentra en el abdomen, que se quiere reventar y uno probablemente no quiere abrir porque debajo lo que uno puede encontrar es muy malo. Y yo, bueno, aquí encontré una gran cantidad de sangre con una lesión ilíaca y aparte de eso, un problema infeccioso porque hay una lesión de recto. ¿Qué es esto? Lesiones asociadas. Eso es el trauma pélvico. Y aquí, de igual forma, lesiones de mesos, de los mesenterios o del mesocolon que sangran una gran cantidad y una lesión de asa delgada que combina dos problemas, hemorrágico e infeccioso. Y además de eso, otra lesión asociada que hablamos al inicio, que es la lesión urológica. Fíjense bien este muchacho, caída de altura de 4 metros, un trabajador de la construcción, hematuria, tiene obviamente signos clínicos muy francos de trauma de pelvis, que tiene este paciente, una lesión vesical hasta que se demuestre lo contrario. Este paciente tiene la vejiga rota hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, la foto de esa cirugía es esta, una vejiga completamente abierta. Eso es el techo de la vejiga que está completamente abierto. Entonces, trauma de pelvis más hematuria, orina con sangre es igual a lesión de vejiga. ¿En qué terminó este muchacho? Afortunadamente, la estabilidad hemodinámica y las lesiones asociadas nos dieron para fijar la pelvis con los ortopedistas y la fijación fue completamente adecuada y el paciente se recuperó de manera satisfactoria. Pues no todos son buenas noticias, porque un paciente con trauma de pelvis puede terminar así, con una bolsa de Bogotá, una bolsa pegada en el abdomen, tirando pus por un lado de la bolsa, con una colostomía, y es aquí donde empieza ese cirujano a sudar. Y el ortopedista también, que lo maneja en conjunto, porque el pus empieza a caer en los pines y se maneja un paciente con abdomen abierto. En esto puede terminar un paciente con un trauma de pelvis, combinando dos tipos de choque. Choque hemorrágico y choque infeccioso. Entonces, se me está complicando un poco más el trauma de pelvis y estoy borrando ya, por supuesto, lo de los huesos rotos. Hablando un poco del binder, entonces, y un poquito de cirugía también. Fíjense bien qué interesante. Este procedimiento que se llama packing preperitoneal es un procedimiento realizado por el cirujano de urgencia donde empaqueta no la cavidad abdominal, empaqueta un espacio sin abrir la cavidad abdominal y coloca compresas en un espacio virtual que se ha creado por el hematoma retroperitoneal que ha disecado hacia adelante. ¿Por qué? Porque el efecto de compresión, el efecto de packing es específicamente para lesiones venosas, no para lesiones arteriales, porque son vasos de poca tensión, o sea, son vasos de poca presión. Las arterias no son susceptibles a packing, las venas sí. Entonces, este procedimiento, que es el packing preperitoneal, llevar al paciente a sala y abrir por debajo del ombligo y colocar compresas por fuera del abdomen, pero en ese espacio que se ha formado, que ha formado ese hematoma, es hoy en día una de las cirugías que tiene mejores resultados. Y fíjense que el binder pélvico no se retira, independientemente de cuál usted tenga, puede dejarlo ahí para darle pues una estrategia adicional de control de hemorragia. Aquí las compresas lo controlan y ojalá pudiéramos tener otros dispositivos más avanzados para seguir sumando hemostasia a ese paciente. Pero no todo el tiempo podemos hacer este procedimiento porque yo le puedo hacer un FAST
a ese señor que llegó de una caída de altura de 3 metros y tiene un FAS positivo y tiene líquido libre con una lesión hepática y tengo que abrir el abdomen. Y esto es lo que pasa. Cuando yo le abro el abdomen a un paciente y abro un hematoma retroperitoneal y paqueo la pelvis y ligo las arterias ilíacas internas, son estas las compresas. ¿Quieren que contemos? Una compresa impregnada de sangre pesa aproximadamente 140 cc. Mi enfermera dicen 200, pero 140 cc. Soy malo para la matemática, por eso coloqué las cifras ahí. 2100 me da la primera cuenta de las que están más impregnadas. Y las que están menos impregnadas, supongamos que tengan 70 cc. 3500 cc solamente hay en el piso de las compresas de ese paciente que yo le abrí el abdomen. ¿Había otro recurso? Pues probablemente no, dependiendo de lo que tengamos. Pero sí, eso definitivamente es una calamidad y es un paciente con un síndrome de exsanguinación. Por eso tener un paciente con trauma pélvico que tenga trauma asociado en el abdomen es un caso extremadamente complicado. Y una vez que de repente pudo haber quedado en control de daños y retiro las compresas y ya voy a fase 3, ya se acabó la cirugía, empiezan a sangrar los huesos. ¿Cómo hago yo para detener el sangrado de los huesos? Ya el ortopedista fijó los huesos, ya armó la fractura y empiezan a sangrar los huesos en capa. Pues existen quizás algunas artimañas como la cera de hueso que se usa para las amputaciones o por algunos usos ortopédicos que podemos colocar ahí. Y bueno, ahí uno le pide al residente que use, o si se sabe alguna oración que la haga para tratar de que esa sangre pare. Y todo eso creo yo que es importante cuando uno tiene un paciente con trauma de pelvis. Y ahora, casi para finalizar, vamos a hablar de algo que todos callan, que son los errores. ¿Por qué? Porque el cirujano aprende de sus victorias, por supuesto que sí. Pero el cirujano aprende de sus batallas y a mí me sirve más que aprendan de mis errores para que no los cometan ustedes. Voy a hablar de errores. Entonces, un paciente, un muchacho joven, 23 años de edad, fractura pélvica, caída de altura, con un FAS negativo, inicialmente en la unidad de trauma, se descartó lesión asociada, se fija pelvis por ortopedia y el paciente sube a una sala de hospitalización. No evoluciona adecuadamente. Fiebre de 39 grados centígrados, el abdomen algo doloroso, no hay irritación peritoneal. Digo, bueno, vamos a hacer un estudio. Le hago un estudio retrógrado, meto contraste por la sonda de Foley, dibujo la vejiga y veo que hay salida de contraste a través de la vejiga, pinta el abdomen, llega hasta el hígado. Tiene una lesión desapercibida de vejiga. ¿Qué puede pasar? Por supuesto que sí. Lo ideal es que no pase. Bueno, obviamente, ojalá todos fuéramos perfectos. Pero en cirugía de urgencia, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, obviamente le abrimos el abdomen. ¿Y qué encontramos nosotros ahí? Pues muy poca sangre, orina libre en la cavidad, con contraste libre en la cavidad. Y eso le agrega un problema a ese muchacho que ya tenía una pelvis fijada, que ortopedia tuvo que hacerme un campo para yo poder operar, para poder revisar completamente la cavidad abdominal, porque tuvo un missing, una lesión desapercibida. Entonces, aprendamos de los errores de los demás para no cometerlos nosotros mismos. Casi para terminar, quiero mencionar el uso del balón de resucitación endovascular aórtico. Yo no tengo experiencia en esto, pero afortunadamente un gran amigo, Carlos Ordóñez, en Colombia, sí. Y es uno de los que tiene mayor experiencia a nivel mundial. Es un grupo que vale la pena seguir. Es un doctor admirable que tiene una gran cantidad de estudios publicados y tengo que mencionarlo cuando hablo de Ribot. Entonces, hemos entendido que la terapia endovascular, colocar un catéter a través de la arteria y llegar a la aorta y dejarlo en la zona baja, que es la zona 3, que es la zona pélvica, ¿es efectivo? Pues sí. Pero tengo una mala noticia. El 80% de las lesiones pélvicas son sangrados venosos, no arteriales. Entonces me sirve solo para ese 20% que tiene una lesión arterial. Series un poco más grandes, donde el doctor Federico Coccolini también ha escrito con el doctor Carlos Ordóñez, demuestra, por supuesto, que el RIBOA, como conclusión en este estudio, pues tiene que ser una herramienta más, una herramienta que uno tiene que tener en su arsenal para todo paciente que tenga una hemorragia severa pélvica. Quiero dejarlos con esta frase interesante. La teoría sin práctica es manca, pero la práctica sin teoría es necia. ¿Por qué se los digo? Porque si yo vuelvo atrás y digo yo, ¿por qué teniendo todos los recursos que puedo tener tecnológicos, incluyendo no solamente, por supuesto, los binder pélvicos, incluyendo el RIBOA, incluyendo la angioembolización, que es otro método diagnóstico y terapéutico para el trauma pélvico, puedo errar yo en la colocación del insumo más sencillo?
porque no hay práctica. Son mis estudiantes de medicina haciendo una práctica de simulación de trauma pélvico. Y aquí vamos, nosotros, una paciente con trauma severo, colocando un binder pélvico en un ambiente controlado, en un escenario controlado, donde se puede fallar y se puede aprender sobre la marcha. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahí, ok, colocado el binder pélvico, listo. Esa es la manera que nosotros debemos aprender hoy en día, para luego evitar esos errores. Entonces, enseñar definitivamente, y esto es un ejemplo de esto, tener un evento como esto es un ejemplo, enseñar siempre da los mejores intereses. En conclusión, en trauma pélvico tiene una frecuencia considerable, no es despreciable, 10% es una frecuencia considerable. Es la única que, en teoría, se puede comprimir en el escenario prehospitalario, porque una hemorragia torácica o abdominal, pues, no es compresible, pero una hemorragia pélvica, pues, catalogada como una hemorragia no compresible, colocando un binder, puedo yo pararlo. El examen físico es determinante. Hacer un adecuado examen físico me puede definitivamente definir si ese paciente tiene una lesión de pelvis o no la tiene. Cierre la pelvis con lo que tenga, pero ciérrela. Y ante inestabilidad hemodinámica, el cirujano no puede dudar en llevar el paciente a cirugía de urgencia. Por último, el RIBOA, por supuesto, es una estrategia valedera en conjunto con las técnicas endovasculares para poder resolver a un paciente con trauma de pelvis, pero no es hoy en día la regla de oro. Y recuerde siempre, siempre recuerde esto, y espero que haya quedado claro en la conferencia, que el trauma de pelvis definitivamente es un poquito más allá de huesos rotos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su intervención. Muchos amigos han formulado preguntas, así que iniciamos con las mismas. El sangrado en la cavidad pélvica se puede denotar con una rigidez abdominal. Bien, una pregunta muy interesante. Pues la respuesta no puede ser absoluta, pero se inclina con un gran porcentaje de los votos a no. ¿Por qué? Porque el sangrado pélvico se va hacia el retroperitoneo, no hacia el intraperitoneo. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene una lesión hepática, esplénica, sangra hacia la cavidad peritoneal y hace un hemoperitoneo de 1000, 2000, 3000. Ese sí, lo puedo ver con el FAS y puedo palpar el abdomen y al paciente le puede doler, pero el sangrado pélvico no. Él puede tener 3, 4, los 5 litros de volemia que tiene un paciente en la pelvis, en el retroperitoneo, y yo puedo no tener dolor abdominal. Y con respecto al sangrado, rápido, me robo unos segundos, no irrita tan rápido el abdomen. Eso es importante. Para que el abdomen se irrite tiene que pasar un tiempo. O sea, yo puedo tener una lesión hepática. En este momento me caigo por las gradas aquí, y en nombre de Dios me guarde y me cuide, y puedo sangrar 500 cc y no me va a doler el abdomen tan rápidamente como tener irritación peritoneal. No, no lo voy a hacer. Requiere un tiempo. ¿El uso de agentes hemostáticos son efectivos en la prehospitalaria? Bueno, como respecto a agentes hemostáticos, habría que dilucidar. La palabra agente hemostáticos es mucho, pero yo me digo que se refieren a las gasas hemostáticas, por ejemplo, al chitosam, al Quick-Clot, a todas esas gasas que tienen un componente adicional que ayudan a la coagulación. El trauma de pelvis es cerrado. O sea, no es un trauma abierto. Regularmente no es un trauma abierto. Si tenemos la presencia de una herida que sangre, pues el uso de un agente hemostático nunca está de más. Pero realmente, si hay fractura, no hace ningún efecto. Yo pienso que si hay lesión abierta, si hay una lesión abierta y uno puede taponar con una gasa hemostática y luego cerrar la pelvis, pues todo ayuda. Pero en un trauma de pelvis no tiene cabida. ¿Cómo diferencio una fractura estable a una inestable? Muy bien. Clínicamente es difícil. Lo más importante que yo quisiera que diferenciaran es la estabilidad hemodinámica o no. Una fractura estable y inestable puede definirse de muchísimas maneras, incluso tomográficamente, y eso ya lo hace el cirujano en conjunto con el radiólogo, dependiendo de la fuerza del vector que haya roto esa pelvis, si tiene una fuerza de vector vertical o horizontal. Regularmente, las fracturas inestables son las fracturas que tienen una fuerza de vector vertical, es decir, recordando la anatomía de la pelvis, aquella que rompe la sacroiliaca y puede abrir la sínfisis del pubis, es una fractura
inestable. Las fracturas que tienen, en cambio, fuerza horizontal, que no rompen la sacroiliaca, sino que pueden de repente romper el arelón pélvico, pueden ser fracturas estables. Doctor, en caso de lesión pélvica, ¿está contraindicado el acceso intraóseo en piernas o isquion? En el isquion, tan cercano a la pelvis, no es recomendable, pero en la pierna no está contraindicado. O sea, no hay contraindicación, más bien todo lo contrario. El paciente con una fractura de pelvis es un paciente crítico y no hay ningún tipo de contraindicación de colocarle una vía intraósea. ¿Qué lesiones pueden estar asociadas al trauma pélvico? Como comentamos en la conferencia, principalmente órganos intraabdominales en orden de frecuencia, hígado, vaso y riñón. Y órganos extraabdominales por contigüidad en un 40% órganos del aparato genital, principalmente vejiga. En fracturas de personas adultas mayores asociadas a osteoporosis y no necesariamente a trauma, ¿qué otros signos, además de rigidez en zona pélvica, pueden servir para diagnóstico? Ok, recordemos que fractura pélvica y la fractura de cadera de la persona mayor que se cae de sus propios pies por no trauma no es lo mismo. La fractura de cadera es distinta. La fractura de cadera es esa fractura de la cabeza del fémur o que involucra esa parte anatómica. Dato clínico importante de ellos es el acortamiento del miembro y la rotación externa. Esto es un dato clínico casi que no falla para esos pacientes que tienen una fractura de cadera. Doctor, una última pregunta. Siendo un primer respondedor, llegando antes que el personal paramédico, ¿debo de suponer que existe una lesión pélvica según el mecanismo del trauma? Sí, por supuesto que sí. Ese mecanismo de trauma de alto impacto te tiene que hacer pensar siempre en trauma pélvico. Yo digo, todo trauma cerrado para mí de alto impacto, pienso en trauma pélvico inmediatamente. Por eso es que en la secuencia de evaluación de un paciente con trauma, en el ABC, que es en paralelo, la C, que es parte de la pelvis, se evalúa de primero. Así estoy haciendo el FAST y la otra persona de mi equipo de trauma está evaluando la pelvis para ver si hay fractura. Entonces sí, en aquel mecanismo que involucre alta energía o todo aquel paciente con trauma cerrado que sospechemos que haya tenido un mecanismo de trauma de alta energía, debemos sospechar fracturas de pelvis. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.